Muchas gracias, Víctor, por esa oración. Hoy vamos a comenzar Hechos en el capítulo 3, pero antes de empezar en el capítulo 3, quiero que hagamos un pequeño resumen del capítulo 2, empezando desde el versículo 37 hasta el 47. Y entonces, hoy vamos a hacer prueba, ¿verdad? Claro, los que no estuvieron aquí antes no tienen que participar, pero los que quieren participar lo pueden hacer. Y vamos a empezar con Henry Flores. Después seguiremos con Edwin Díaz y Sergio Pinochet y Víctor Armando y las hermanas que quieran participar también. Entonces, vamos a empezar con con Henry Flores. De entre el versículo 37 y 47, Henry, por favor, escoge un versículo, léelo y explícamelo. Y lo explicas para la gente, para que todos entendamos, ¿verdad? Hechos 2:37. Entre el 37 y el 47, escoge un versículo que tú quieras leer y explicar para que todos entendamos. ¿Está bien? Está bien. Amén. Amén, amén, amén. Hechos. En el versículo 37, en el 36, Pedro le dice, le apunta el dedo directamente a ellos y le dice que sí, que sepa pues certísimamente toda la casa de Israel. Entonces le dice que ellos crucificaron. Déjame encontrarle un momentito. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, dice en el 37 que se compusieron de corazón. Supieron que ellos son culpables. Y parte del Evangelio, del poder del Evangelio, es a ponerlo un espejo delante de nosotros para que veamos las culpas que tenemos, para que no haya confusión. Que, bueno, por lo menos yo no soy como fulanito, como ciclanito. No, yo soy quien yo soy. Y soy bien malo porque por culpa mía mataron a Cristo. Por culpa mía crucificaron a Cristo. Ay, Señor, al Hijo de Dios. Entonces, en el 37 dice, al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Yo le hice esa pregunta un miércoles por la noche en el estudio, que ya hoy en día no se oye la gente decir, hermanos, ¿qué haremos? Y que necesitamos oír eso más y más. Y entonces es cuando Florentino y Lucy se bautizaron, porque ellos preguntaron, bueno, hermano, ¿qué haremos? La cosa es, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que Cristo murió por culpa mía, Cristo murió por nosotros, nosotros podemos decir que lo crucificamos, pero si solamente hubiera una persona en este mundo que era pecador, Cristo muriera por él, porque él sabía que la única manera de poder arreglar la situación era él muriendo por ellos o por él, por el hermano. Entonces, lo que vemos es que Pedro le dice, ustedes son los culpables, ustedes son los que han hecho esto pasar. Entonces, en el 37, ellos le dicen, hermano, ¿qué haremos? A los varones, a los apóstoles que están ahí. En el 38, Pedro le dijo, arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiráis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice, sabemos que tenemos que creer, tenemos que arrepentirlos, tenemos que
a tomar los pasos para poder ser cristiano, a ser bautizado, tenemos que confesar a Cristo como Señor. Ellos están aquí ahora en una situación donde se conocen a Cristo, creen en Cristo y ahora se arrepienten de hacer las cosas que hicieron. Y ahora van a bautizarse para el perdón del pecado y para recibir el don del Espíritu Santo. Y eso es importante porque sin eso no hay salvación, no se puede salvar. Y después que están salvos, después que están obedeciendo a Dios, después que conocen que son ellos los culpables de llevar a Cristo a la cruz, entonces cuando yo hago la cena del Señor, digo muchas veces que la decisión de Cristo para ir a la cruz era una decisión bien dura, porque siendo Dios, Él sabía lo que lo esperaba. Pero también era una decisión bien fácil, porque él podía mirar a través de los siglos y ver que no había manera que yo me podía salvar, que Víctor se podía salvar, que Sergio se podía salvar. No había manera. Si él no iba a la cruz, entonces nadie podía ser salvo. Y cuando él sabía eso, entonces fue un gozo para él poder ir a la cruz. No fijándose tanto en el dolor, pero fijándose en la gloria que él iba a traer, el perdón que él iba a traer, el amor que él iba a enseñar cuando él pudo venir al mundo y morir y vivir y morir por la gente que le hacía falta. Entonces, lo que vemos es el plan trabajando exactamente como Dios quería que trabajara. Y Él le dice, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón y recibiráis el don del Espíritu Santo. Lo que Pedro está diciendo aquí a estos hombres que han creído, que están corazón partido por lo que oyeron, que por culpa de ellos crucificaron al Hijo de Dios. Era casi mucho para entender. Y cuando pidieron, ¿qué haremos? Es porque de verdad estaban cerrados en una esquina donde necesitaban una salida. Y la salida era arrepentirse, bautizarse para el perdón del pecado y para recibir el don del Espíritu Santo. Ok. Hermano, amén. Gracias, Henry. Muy buena explicación. El 36, 37 y 38. ¿Ah? ¿Quién quiere seguir? ¿Sigo yo? Sergio. Sigo con el 39, entonces. En el 39 nosotros podemos ver la promesa, y se refiere a la promesa del Espíritu Santo, y nos podemos dar cuenta que no fue solamente para ese momento, sino es hasta el día de hoy. Nosotros tenemos esa promesa que nosotros al oír, creer, arrepentirnos, confesar, nosotros llegamos al bautismo, y gracias al bautismo que sale acá, que es del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y esa es la promesa que está hablando acá, que por eso que habla que es para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Está queriendo decir que es para todos los que van a venir después, porque si recordamos bien, el bautismo de Juan el Bautista era para prepararnos antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, más con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, este es para recibir el Espíritu Santo y obviamente la salvación. Eso tengo del 39. Ok, muy bueno, hermano. Ya llevamos 36, 37, 38 y 39. No tiene que ser en orden, pero los que quieran, lo que se gusta, queda del 40 hasta el 47. 42 está bien, hermano. Edwin.
42. Coja. Sí, Escoge el 42. voy a leer el 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de todo el proceso, ¿verdad?, que ya nuestros hermanos mencionaron, el oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado para el perdón de los pecados. También llega al versículo 42, donde tenemos que perseverar, ¿verdad? Después de ser bautizados, lavados, nacer de nuevo, como dice Juan 3:3, de la manera que entramos en Cristo a través del bautismo, ¿verdad? Gálatas 3:27. Llega, hermanos, la perseverancia. Perseverar quiere decir mantenerse, estar firmes, estar constantes, ¿verdad? En la doctrina de los apóstoles, no en cualquier doctrina, no en una doctrina de hombres, no en una doctrina que hayan inventado, ¿verdad?, algún personaje, sino que tenemos que perseverar. La obligación del auténtico cristiano es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina lo encontramos específicamente en el Nuevo Testamento. La doctrina que practicaron los primeros cristianos, la enseñanza del mismo Jesús, ¿verdad? Y después los apóstoles, y en el primer siglo, y en esa misma doctrina tenemos que perseverar nosotros también. Hoy en día, igual no apartarnos, ¿verdad? Porque si agarramos una doctrina diferente, estaríamos también enseñando y predicando un evangelio diferente, como dice Pablo, ¿verdad? En Gálatas 1:8 y 9. Entonces nosotros tenemos que perseverar, mantenernos firmes en la doctrina. Tal vez no es una doctrina que a muchos les agrade, ¿verdad? Porque yo he platicado con muchas personas y dice que la doctrina que nosotros practicamos es una doctrina muy fría, muy muerta, ¿verdad? Pero es la doctrina que encontramos en la palabra de Dios y no podemos nosotros modificar esa doctrina, sino que tenemos que perseverar en esa doctrina. Dice, en la comunión unos con otros también, otro acto muy importante, practicar el amor fileo, ¿verdad?, entre la hermandad, el afecto, el cariño que debe de ver unos a otros, apoyándonos unos a otros mutuamente para que la iglesia juntamente vaya creciendo, ¿verdad? Porque si todos practicamos el amor fileo en la iglesia, pues, hermanos y hermanas, la iglesia siempre va a ser una iglesia gloriosa, una iglesia con un muy buen ejemplo. Entonces, primordialmente perseverar en la doctrina, ¿verdad? Y después en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ya sea convivencias, ¿verdad?, con nuestros hermanos, convivencias físicas, digámoslo de esta manera, pero también la convivencia espiritual, que es muy importante, y sobre todo en las oraciones. Las oraciones son muy importantes porque si no oramos, difícilmente vamos a permanecer, vamos a perseverar. La oración tiene que ser como nuestro respirar. Si alguien deja de orar, es similar a dejar de respirar. Entonces, muy importante, mis hermanos, permanecer siempre en las oraciones. Las oraciones nos van a llevar a perseverar en la doctrina de los apóstoles y sobre todo tener la convivencia, el amor fraternal, ¿verdad?, que debe de haber entre unos a otros. Entonces, pues después de lo que comentaron mis hermanos, después del bautismo, oír, creer, ¿verdad?, arrepentirse, bautizarse, esto, hermanos, hacemos lo que dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad, y al hacer esta suma, ¿verdad?, de todo, la obediencia a la fe, la obediencia al evangelio, viene la perseverancia y sobre todo en las oraciones y mantenernos firmes en la doctrina que una vez hemos aprendido, ¿verdad? Sería todo, mis hermanos, y muchas gracias. Gracias, Edwin. Se están aumentando los hermanitos.
Ya llevamos el 37, 36, el 38, el 39 y el 42. Falta el 40, 41, 43 al 47. ¿Quién quiere seguir? Hermanitos. Hola, hermana Mirta y José Miguel, Dios les bendiga. Amén, hermano, bendiciones. Hechos capítulo 2, cada quien está dándolo un versículo y explicándolo como resumen de lo que hemos estado haciendo. Hermana Lisbeth, Diana. Yo. Yo. Adelante. A mí me voy a desordenar porque ya me ganó el hermanito Edwin, pero este versículo es el que a mí más me encanta de este pasaje, el 46, que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este mensaje nos han dejado para que nosotros lo practiquemos y a mí me encanta, en especial, me encanta participar y estar con mis hermanos cuando vienen a mi casa, igual cuando se los visita. Es muy lindo participar de una comunión espiritual y compartir todas nuestras angustias, nuestras necesidades y así poder enterarnos y saber en qué podemos ayudar a los hermanos y seguir adelante porque tenemos un Dios que nos guía, a un Dios que nos ilumina, nos da sabiduría y Él nunca nos abandona. Siempre nos da la salida para cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestras vidas. Sea de enfermedades, sea de emocionales, sea espirituales, el Señor nunca nos va a abandonar, porque en su palabra mismo dice, unánimes compartiendo juntos todos, y este es el mejor mensaje que el Señor nos deja. Es mi comentario, hermanos. Buenísimo. Qué bárbara, se expresó bien bonito. Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Quién quiere agarrar? Yo, hermano. Carlita. Hola, buenas tardes. Yo quiero compartir el 44 y el 45 que creo que van de la mano. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Esto nos demuestra un claro amor. Estos versículos son de puro amor y como decía la hermanita Nelly, compartían todo, estaban en comunión. Y ellos cuando creyeron en Dios, cuando creyeron en Jesús, se bautizaron, aceptaron el Evangelio, empezaron a darse cuenta que todo lo terrenal no tenía ningún valor. Y cuando nos damos cuenta de que lo terrenal no tiene valor, aprendemos a despojarnos de las cosas, porque nos damos cuenta que no necesitamos nada de esto, nada, no necesitamos la casa, no necesitamos el auto, o sea, lo necesitamos obviamente para vivir en la tierra, ¿cierto? Pero si ellos se daban cuenta que si un hermano necesitaba más que ellos, tome, ahí está, no lo quiero, tómelo. Entonces es maravilloso, son maravillosos estos versículos porque nos demuestran que nosotros también tenemos que ser así. Evidentemente tal vez no nos vamos a despojar de nuestra casa, o tal vez sí, no sé, pero sí vamos a compartir con los demás lo que tenemos nosotros. Podemos ser capaces en ese amor que el Señor nos infunde en nuestro corazón, que podemos compartir todo lo que tenemos y podemos dárselo a nuestros hermanos, porque siempre va a haber un hermano que necesite más que nosotros. Así que esto quería compartir yo, me encantan estos versículos también. Muchas gracias. No nos van a dejar nada, queda el 43, el 47 y el 40 y el 41. ¿Quién más? Lisbeth, Diana, Alejandro. Hermano, Creo que la Buenos primera días. vez. Marujita. No sé si hay mucho ruido. el versículo 40 y 41.
dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En esto yo entendí de que cuando Pedro les hablaba toda la palabra del Evangelio de Cristo, les hacía ver o sea, el pecado que cometieron ellos al haber crucificado a Cristo. Este tiempo, hermano mío, todos somos pecadores. Cuando nosotros salimos a predicar, a llevar la palabra de Dios a aquellas personas, tenemos que hablarle justamente de esto, ¿no? Que todos somos pecadores. Nadie puede decir yo no soy pecador, sino hablarles la realidad del pecado. Si desean entrar en el reino de los cielos, tienen que ser bautizados, tienen que arrepentirse de sus pecados, y de esa forma ellos van a entender y puedan venir a los pies de Cristo. Como dijo en la gran comisión nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 28, 28 del 18 al 20. También en Marcos 16, del 15 al 16. También dice lo mismo, ¿no? En la gran comisión justamente nos dice, perdón, voy a leer lo que dice exactamente para no equivocarme, hermanos. Dice, por tanto, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está diciendo, y nosotros estamos realmente obligados por el amor que tenemos hacia Dios y por la obediencia que le debemos a Dios, estamos obligados a ser discípulos, salir, a evangelizar a aquellas personas que todavía no lo conocen, no conocen el Evangelio de Cristo. Entonces, y de esta forma Dios añadirá a aquellas personas que les tocará el corazón, el Santo Espíritu hablará en cada uno de ellos, mientras nosotros vamos dándole la palabra de Dios, sembrando la palabra de Dios en cada ser humano que no conoce la palabra de Dios. Entonces Dios añadirá a su reino a los que han de ser añadidos, hermano. Bueno, eso es lo que entendí en estos versículos, hermano mío. Muy bien, Marujita. Muchas gracias. Nos estamos dando cuenta que las hermanitas también aprenden, ¿verdad? No es para que nos enseñen a los varones, pero sí es para que nos entendamos que saben y que deben de enseñar. Y qué bonito que puedan enseñar. ¿Alguien más quiere seguir con queda el versículo 43 y el 47? Nada más, es todo lo que queda. Yo quiero aportar, bueno, lo que más o menos entiendo el 43, hermano. Buenos días. Amén. Buenas tardes. Y sobrevino el temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahí entiendo yo, bueno, mi manera de pensar, que entiendo yo que hay dos mensajes. Primero es el temor a todas las personas, que ya le llegó, o sea, ya le llegó el mensaje anterior del capítulo 40, de la última parte, que dice, ser salvo de esta perversa generación. O sea, que de que ya las personas ya están creyendo, ya estamos creyendo en lo que realmente nos estamos guiando, lo que realmente importa, que es el camino de Dios. Ya no se están enfocando en las cosas terrenales, sino que en espirituales.
porque así vieron las maravillas también y señales, que tuvieron que esperar maravillas y señales para poder creer, para poder ser salva de la perversa generación. Pienso de que todo proviene, todo gira alrededor de nuestro Padre Celestial, y toda gracia, toda potestad es para Él. Y son grandes las maravillas que Dios hace con nosotros. Ese es el mensaje. Eso es lo que yo entiendo. Gracias, José Miguel. Ok, queda el 47. ¿Quién nos quiere abordar? ¿Alguno que no ha explicado todavía? Buenas tardes, hermano Roberto, y buenas tardes a todos. Yo quería no al 47, pero sí agregar algo al 44, que ya lo dijo una hermana. Allí ellos, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, eso me recuerda a mí en Juan 17, del 5 para allá para adelante, donde Jesús le está pidiendo, intercediendo a Dios por todos sus discípulos, y le dice que los ayude a que los discípulos sean unos, parafraseados, ¿no? En el 23, para que el hecho de que ellos pudieran estar juntos iba a mostrarle al mundo de que, aquí en el 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado. Entonces, era súper importante que los discípulos allí se mantuviesen juntos, y que nosotros también nos mantengamos juntos, unidos, en una verdadera comunidad cristiana todos los días. O sea, este medio es maravilloso, que nosotros podemos reunirnos y compartir y aprender y demostrarnos el cariño y el amor, y en vivo y en directo con los que tengamos a nuestro lado también, porque de esa manera la gente de afuera ve el testimonio, ve cómo se trata la familia en Cristo, y esa es una forma de nosotros silenciosamente predicarle a los de afuera cómo es la vida con Cristo y cómo deben ser las relaciones entre los cristianos. Eso era lo que quería decir del 44. Excelente, Diana, excelente. Muy bien, queda solo el 47. ¿Algún voluntario que quiera explicar el 47? Hermano, ¿puedo? Siga, Maruja, adelante. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de salvos, a los que habían de ser salvos. Pienso que en este versículo está diciendo todo lo que los hermanos, o sea, los apóstoles estaban, como dice acá, en comunión. Esto es un ejemplo para el pueblo, para que ellos pudieran venir a los pies de Cristo, para que pudieran entender lo que ellos estaban predicando. Y según su entendimiento del pueblo que alababan, prácticamente los apóstoles son un ejemplo para todos ellos, y ellos predicaban, les enseñaban, les exhortaban, y entonces Dios añadía a las personas, como hace un rato yo dije, añadía a las personas, el Espíritu Santo obraba en aquellas personas, y de esa forma se añadía a la iglesia y eran salvos todas aquellas personas que comprendieron, que entendieron que somos pecadores, que son pecadores, y ellos se arrepintieron y Dios añadió a su iglesia. Bueno, eso es lo que entendí, hermano mío. Gracias, hermano. Okay. Si estoy mal, por favor, corríjame. No, va bien, hermanita, no hay problema. Diana. Ajá, ahorita que la hermana está hablando, pues también se me viene a la cabeza lo que estábamos estudiando anoche con el hermano Vicente. Según Efesios 1, 3 y otros
otros pasajes más adelante, habla de que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí en Hechos, el pueblo y los que se estaban convirtiendo alababan a Dios. Entonces se está cumpliendo el propósito. Además, también en Efesios 1, 3 ahí en adelante, hablaban, nos explicaba de la predestinación, que fue por el conocimiento anticipado de Dios, o sea, el plan perfecto que Él elaboró para la salvación, que cualquiera que siga ese plan, entonces va a ser añadido a la iglesia y va a ser salvo, y se cumple también que los que somos añadidos debemos cumplir ese propósito de alabar a Dios y vivir en paz también. Y eso, a su vez, va a dar testimonio a la gente de afuera, pues, y aquí ellos tenían favor con todo el pueblo. Dicen, no tenían favor solo entre ellos como hermanos, sino con todo el pueblo. Entonces, una persona que se añade a la iglesia tiene que saber que debe amar también y dar ese testimonio a los de afuera. Y se complementa con lo del 44, pues. Exacto, no, tremendo. Entonces, fíjense bien, o sea, antes de seguir con el 43, el capítulo 3, el capítulo 2, otra vez confirmando lo que se estudió ayer con Vicente, él mencionó también que muchas de las bendiciones son ahora, no son para cuando lleguemos al cielo, son ahora. Y aquí los que está hablando aquí en el apóstol Pedro, en el sermón de lo que está haciendo, son bendiciones para nosotros en el momento que entramos al reino. Son bendiciones que recibimos. La promesa que recibimos es una promesa que la recibimos al estar entrando a su iglesia. Eso es bien importante. Fíjense bien. ¿Ok? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y bautizarnos. ¿Cierto? ¿Y qué recibimos? La promesa del Espíritu Santo. Entonces dice, por eso vivimos en el 39, para vosotros es esa promesa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? Se bautizaban, seguían la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, versículo 42, y el 47, alabando a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Oigan bien, ¿qué hacía Dios? Versículo 47, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjate bien, uno es lo que uno hace, persevera en la doctrina, tiene comunión unos con otros, partimos el pan, las oraciones y las alabanzas, ¿verdad? Y nos consideramos un solo dueño de todo. No nos importan las cosas materiales, nos ayudamos mutuamente unos a otros, nos enseñamos mutuamente unos a otros como lo estamos haciendo, ¿verdad? Siguiendo al pie de la letra la doctrina de los apóstoles, que es lo que nos identifica como su iglesia. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Él añade a la iglesia los que deben ser salvos. Eso es interesante de entender eso, porque cada quien hay que darle su gloria, ¿verdad? No es cuestión de decir, yo bauticé a 20,000 personas. No. Dios, ¿verdad? Dios añadió a su iglesia a 20,000 personas, ¿verdad? Es muy diferente. Lo que hace Dios, lo que hace uno. Y aquí estamos entendiendo. Por eso es una enseñanza tan bella, ¿no? Porque estamos viendo. Y el centro de todo este asunto es la recepción de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? El don del Espíritu Santo. ¿Ven? Así de sencillo, así de sencillo. Bueno, si no hay otro comentario sobre el capítulo 2, vamos a empezar el capítulo 3. Entonces, si no están las lectoras oficiales, es la hermana Alex y la hermana Zaida, así que necesitamos voluntarios. Vamos a leer el capítulo 3 completo. Si quiere cada quien leer 5 o 10 versículos y nos vamos turnando, los que quieran practicar. ¿Quién Yo puedo empieza? partir. Yo parto. Okay. 5. Del 1 al 5, ok. Pedro y Juan. Ok. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos.
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón, perdón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis el santo y el justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ya llegó la hermana Alex, del 16 al 20, por favor. Hermano, estoy en la cocina. Leo, hermano, del 16 al 20. Va, Edwin, entonces. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Ok. Entonces seguimos viendo la historia de la iglesia. Está trabajando el segundo sermón del apóstol Pedro. Va a estar aquí en este capítulo donde estamos estudiando ahorita.
Y en general es una historia sencilla, ¿verdad? Están ahí enfrente del templo, en la puerta de la hermosa, está un cojo ahí pidiendo limosna. Pedro y Juan se le acercan. Él les pide limosna, le dicen, no tengo dinero, pero sí lo que tengo te doy. Y hay un milagro, ¿verdad? Su poder se manifiesta y el cojo se levanta y anda. Y eso sorprende a la gente porque brinca. Y entonces ahí, después de que él les ha llamado la atención con eso, ¿verdad? Y ahora están escuchando, entonces empieza a predicar y les predica otra vez el evangelio. Y como está hablando a los judíos, les habla de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y se respalda la palabra de Dios para poder convertirlos, predicarles a ellos para que se conviertan. Ese es el resumen grande sí, del propósito de ese capítulo en general, ¿verdad? Inclusive después vamos a leer en el capítulo 4 que ese hombre que fue sanado tenía más de 40 años. O sea, no era un jovencito o alguien que se había caído y tenía un accidente, sino alguien que había estado viciado casi de nacimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la fase de la historia. Vamos entonces a analizar un poquito más a fondo lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, entre los primeros 3 versículos que vemos, ¿verdad? ¿Qué vemos? ¿Por qué Pedro y Juan subieron al templo? ¿Y a qué horas subieron? A la hora novena de hora de la oración, irían al templo a eso, pues a orar. Eso era una costumbre, ¿verdad? Era una costumbre. Y todavía entre los maometanos, los islámicos, tienen sus horas de orar y que son cada 3 horas. Entonces la novena viene a ser a las 3 de la tarde. Estén donde estén, agarran su alfombrita que tienen ahí cargada con ellos en su mochila, la tiran al suelo y se ponen de rodillas y empiezan a orar hacia el templo de Jerusalén según ellos, ¿no? Sus creencias antiguas. Pero eso es una cosa que se acostumbraba desde el Antiguo Testamento. Había horas para orar. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuándo se ora? Todo el tiempo, hermano mío. Sin Sin cesar, sin cesar. ¿Dónde dice? Primera Tesalonicenses. Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. 5:16. 6:17. 5. Todos ahí agarramos todo lo que necesitamos. Entonces, quiero que piensen en eso, ¿no? Entonces, pero aquí estos eran judíos, están comenzando la situación, siguen, por eso dice Hebreos allá que cuando el nuevo pacto entra, el viejo está, ¿verdad?, a punto de desaparecer, todavía no ha desaparecido, todavía están haciendo ciertas cosas del Antiguo Testamento, y eso es lo que se acostumbraba, ir al templo, si estaban en Jerusalén, pues iban al templo, ¿verdad? Y al templo y a orar. Entonces, es la hora de la oración, esa era la costumbre común y corriente. Y ellos se van para allá a hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y traía un hombre cojo de nacimiento. Y ese cojo de nacimiento lo ponían cada día en la puerta. ¿Para qué? ¿Para qué le ponían ahí? Para que pidiera dinero. Para que pidiera Dinero. limosna. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que pedir limosna es una profesión. Hay gente que se prepara y sabe exactamente cómo pedir, ¿verdad?, limosna. O sea, hay gente que necesita verdaderamente, pero hay gente que hace una profesión de ese tipo, ¿verdad?
Entonces entendamos, este hombre cada día se ponía exactamente en el mismo lugar y se ponía a pedir limosna. ¿Ok? Y claro, cuando vio a Pedro y a ¿qué es lo que dice? El versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míralos. ¿Por qué es importante ese versículo? Miren el paralelo, capítulo 2, versículo 14. Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Otro paralelo, Mateo, capítulo 5, versículo 1. Sí. Mateo, capítulo 5. Viendo la multitud, se volvieron al monte y sentándose vinieron los discípulos y el 2, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Qué es lo que vemos en común de esos 3 versículos que leímos ahorita? La persona tenía que mirar quién era. Llamarle la atención. La persona te tiene que mirar, llamarle la atención. Cuando vamos a hablar, ¿verdad? Necesitamos llamar la atención. Necesitamos hacer que nos escuchen, necesitamos levantar la mano, necesitamos hacer algo. Y necesitamos que nos estén mirando. Eso es. Ahora, quiero que estamos hablando de métodos de enseñanza, métodos de cómo enseñar. La palabra toma ese detalle con nosotros para hacerlo. Quiero que prestes la atención. Cuando yo no les veo la cara a ustedes, que son bastante los que tienen la cara escondida, no tengo la menor idea si nos están escuchando o no. Y entonces por eso le dijo a Alex, lea usted, y Alex me contestó, estoy en la cocina. Pero yo no sabía que estaba en la cocina. Yo no sé si me está escuchando o no. ¿Verdad? Entonces, es importante, cuando uno va a enseñar, estar seguro que la otra persona esté prestando atención. Porque lo que va a decir no es cualquier cosa. O sea, lo que tenemos que decir es una buena noticia tremenda. Es un asunto de vida o muerte. ¿O no? Sí. Es un asunto de vital importancia. No es cualquier cosa. En un autobús por allá en el Ecuador o en Chile o en Colombia o lo que sea, metidos ahí, pasajeros yendo de un lado a otro. Para el autobús y se mete una persona a vender dulces. ¿Verdad? ¿Qué hace? Se para frente primero, ¿verdad? Mira los dulces y luego se va silla por silla, ¿verdad? Lugar por lugar. Y te pone la canastita de dulces en tu cara. Necesita, quiere o no quiere, sabe lo que está haciendo. Está llamando la atención. Y nosotros, si no hacemos eso, la gente no va a escuchar. Y tenemos que entender eso, porque así de importante es la enseñanza. ¿Verdad? Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, fíjate bien, míranos. Henry. Yo le pregunto a los muchachos, a los jóvenes, ¿cómo sabemos si están poniendo atención a lo que está o cómo no están poniendo atención? Y dicen, bueno, fijando los ojos en otras cosas, limpiándose la uña, con lo cual uno dice, friendo huevos. Entonces, ¿por qué vamos a gastar el tiempo con esa
doctor y me quiere explicar que tengo una enfermedad bien seria, necesita ponerme un suero y ve que yo estoy comiendo basura, como dicen los cubanos, entonces no me va a explicar cómo arreglarme. Me dice, ok, vete para la casa, todo va a estar bien. Pero si pongo atención y lo doy el respeto que se necesita, la persona que está hablando, en mirándole los ojos, en obedeciendo, en estando de acuerdo o no estando de acuerdo. Entonces, esa persona sabe que estoy oyendo lo que me está diciendo. Pero de otra manera, si no lo sabe, ¿para qué se va a gastar el tiempo? Y la Biblia dice, Cristo dijo, no le tire a los puercos las perlas, porque las van a pisotear y después van a acabar contigo. Amén. Amén. ¿Algún otro comentario? La mirada, hermano, es muy importante, ¿verdad? Sí. En una pareja muchas veces escuchamos, ¿no? Decimos que con la mirada se dicen a veces muchas cosas, ¿verdad? Y muchas veces se dice, no, es que lo vi en tu mirada, lo que había, ¿no? Entonces, muchas veces la mirada es algo profundo, ¿verdad? Y que nos damos cuenta cuando vemos a los ojos a alguien, vemos realmente qué apariencia, ¿verdad? Que podemos ver en esa mirada. Cuando bajo, entonces la mirada es muy profunda. Tal vez quiero imaginarme que cuando Pedro vio los ojos de este hombre que estaba ahí pidiendo limosna, no sé, tal vez sintieron compasión, ¿verdad? De verlo en una situación que estaba, una situación lamentable, difícil, ¿verdad? Y pues, y al cruzarse las miradas, pues, limosna como ellos, que realmente necesitaban la ayuda, ¿verdad? Y decidieron darle una ayuda, no una ayuda física. La ayuda física, pues, ahí para Pedro y Juan quedó en segundo término, ¿verdad? La ayuda que le dieron fue una ayuda excelente, ¿verdad? Una ayuda, la ayuda espiritual que a través de la mirada hacemos muchas cosas y también si nosotros ponemos nuestra mirada también en Cristo, el autor y consumador de la fe, seguramente terminaremos enamorándonos de Él, de su palabra y de todas las promesas que tiene para cada uno de nosotros. Sería todo. Amén. Qué importante, ¿no? Es un sermón en sí, está diciendo él, está diciendo Henry. Así de importante es, porque fíjense lo que dice el versículo 4. ¿Verdad? Míranos y ¿cuál es el resultado? El resultado es el versículo 5, hermanos. ¿Se fijaron? El resultado es el versículo 5, porque dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pero, o sea que, fíjate bien lo que sucedió. Si yo estuviera ahí en la puerta pidiendo limosna y pasan Pedro y Juan, les pido, pero estoy viendo el que viene detrás de ellos y el que viene detrás de ellos, y a todos les quiero atender. Y no le hago caso a este. Si este me llama y me suelta una moneda, que bueno, gracias, Dios le bendiga, ¿verdad? Digo, y si bien me va, y luego sigo con el otro, ¿verdad? Pero el asunto es, cuando se llama la atención, ¿verdad? Este hombre puso su atención en Pedro y Juan. Fijaron, puso su atención en Pedro y Juan. Entonces, a veces nosotros tenemos que pararnos ahí. Y la otra cosa que quiero que veamos es con quién iban a hablar.
Porque ¿qué es lo que estaba haciendo el limosnero? Él estaba tratando de llamar la atención a la gente que estaba pasando, ¿verdad? Él estaba tratando de llamar la atención a la gente que estaba pasando porque tenía una necesidad. Tenía una necesidad. Ahora, eso es importante también que nosotros entendamos. La razón que tenemos que llamar la atención es porque si no le llamamos la atención a esa persona, la estamos interrumpiendo de su necesidad. Y él va a decir, no, es que no me vas a dar, vete, síguele. Yo estoy ocupado aquí haciendo lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Entonces hay que buscar la manera de llamar la atención. La manera de llamar la atención a las personas para que te escuchen, para que sepas que te están escuchando. De otra manera, no está funcionando. ¿Ok? ¿Están escuchando? Amén, hermano mío. Amén, amén. 3:30. Amén, amén. 3:30, 4. Sí. Amén, amén, amén. 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 Bueno, nomás hay uno dormido, Tengo nada la más uno. cámara Nomás apagada, uno. hermano Yo mío, también estoy en la cocina. se va la señal. Nada más hay uno dormido, nada más hay uno dormido. Se va la señal, por eso lo tengo la cámara apagada. Sí, señor. Ok, entonces estamos entendiendo, ¿verdad? Yo estoy en la cocina, pero estoy muy atenta. Mi hermano, ¿Qué está cocinando, hermana? yo estoy sentada aquí. Yo estoy cocinando porque los tres me están esperando el almuerzo, pero estoy aquí con el cuchillo, con el teléfono, con la Biblia. Yo le decía a Lisbeth que los almuerzos de los sábados se me van para 2, 3 horas en a prepararlos mientras escucho. Así son las mujeres, son multitareas. Y además de todo lo que están haciendo, están cocinando, cortando, picando, cuidando a los niños, escuchando, leyendo la Biblia y además viendo la televisión, están viendo la telenovela al mismo tiempo. Ajá, lo cachamos, ¿verdad? Oh, no. Los pescamos. Yo, por ejemplo. No, eso no, para nada. Frente al teléfono, porque no me puedo alejar del teléfono, si no, no hay señal. Entonces tengo que estar atenta a todo hasta terminar y luego ya hacer las cosas. No me queda otra. Mi hermano mío. Segunda técnica. Una vez que ya llamó la atención, la segunda técnica. ¿Ok? Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, hablar de Dios, lo que Dios tiene que hacer por ti. Punto. ¿Verdad? La profecía de lo que iba a pasar, y aquí el milagro directo, de un solo picada, vámonos al diablo. No te puedo, ¿verdad? Dinero no tenemos, pero en el nombre de Jesucristo, no en mi nombre, no yo te digo, sino inmediatamente dar la gloria a Jesucristo, levántate y anda. ¿Ok? Amén. Y eso es tan importante que después Él les va a decir a ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos que pensaban de que estos eran, les dicen, no somos nosotros, sino Jesucristo. Va a dar la gloria siempre a Jesucristo. ¿Ok? En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué aprendemos del versículo 6? El capítulo 3. Sí, del capítulo 3, el versículo 6. ¿Qué aprendemos del versículo 6? Que lo que yo veo es que no, es decir,
no importa ni la plata ni el oro, lo que le va a dar es mucho más valioso, empezando por su sanación. Y para nosotros hoy es la salvación, hoy no hay algo más. No, la salvación no tiene no se puede pagar ni con oro ni con plata. Tremendo. Víctor Armando. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, quiero compartir un comentario y un aporte también para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí vemos, hermano, que los apóstoles no tenían riquezas materiales, como dice el texto bíblico. Ahí lo que estamos viendo, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Entonces ahí vemos que los apóstoles no tenían riquezas materiales, pero sí habían recibido poder para realizar y confirmar la palabra de Dios con milagros. Y por eso que iban ellos y curaban, sanaban, y ellos podían usar este poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos, como sigue diciendo el versículo 6, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces ahí vemos el poder del Espíritu Santo que le fue dado a los apóstoles. Por eso que ellos no tenían riquezas materiales, no tenían, pero sí tenían la riqueza espiritual. Y esto fue dado solamente para confirmar la palabra de Dios. Para que así se extiendan y milagros puedan ver la palabra de Dios que tiene poder. Que la palabra de Dios tiene poder de convencerlos que Dios tiene la sanación, la curación, la restauración de nuestras almas. Él puede cambiar nuestras vidas. Solamente Dios tiene el poder de hacer milagros a través de su palabra. Por eso que aquí vemos que los apóstoles no tenían riquezas materiales, como lo dice el texto bíblico, pero sí tenían algo especial, que era el poder del Espíritu Santo. Y bueno, era un beneficio para las personas en aquel tiempo que miraban la gloria de Dios a través de los apóstoles. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Okay, gracias, Víctor Armando. ¿Alguien más quiere comentar? Sobre el versículo 6. Hermano Nelly. Yo le miro a este versículo que un verdadero, bueno, en primer lugar, el ejemplo que nos dan los apóstoles, nos da Pedro y Juan, que un verdadero cristiano expresa sin ningún temor ni ningún reproche el amor verdadero y la misericordia que uno se tiene, porque eso es lo que Dios nos ha dejado y lo que ellos nos enseñan, a perseverar en amor y en misericordia siempre. Buenísimo, hermano, buenísimo, porque ese es el centro del versículo, fíjese bien. Dinero no tengo, pero lo que tengo, te doy. ¿Verdad? Pedro y Juan tenían esto. Tú y yo tenemos esto. Lo que tengo, te doy. O sea, lo que tengo, te doy. Como decía el hermano Vicente en la clase pasada, el otro viernes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía que hacer el gadareno? Lo que Dios había hecho con él. Punto. Tenía que pasarse a los demás. Lo que tengo, te doy. Y la gente glorificaba a Dios. Henry. Hermano, cuando yo me hice cristiano,
cuando me convertí, después de 44 años de estar en silla de ruedas, yo me pongo a pensar algunas veces, si puedo escoger riqueza material o estar bien con Dios, ¿cuál yo escogiera? Escogiera estar bien con Dios. Escogiera a seguir a Dios, a ser perdonado de mis pecados. Y la riqueza material, ¿para qué me sirve? Conozco tanta gente rica que dejan todo su dinero atrás cuando se mueren y viven amargados. Robin Williams, un artista bien famoso, con bastante dinero, se ahorcó. Como él, muchos artistas se han ahorcado o se han matado porque el dinero no es la felicidad. Y creían que era, pero no lo es. La relación con Dios es donde está mi felicidad. Es donde estoy yo centrado, pensando en cómo yo puedo glorificar a Dios. Cuando yo glorifico a Dios, glorifico a la gente, glorifico a mí mismo. Pero tengo que estar pensando en eso primero. Y quiero decir que si a mí me dejan, si yo puedo caminar, de una primera viene alguien y me dice lo que tengo, te doy, levántate y camina. Y yo no caminara, yo estuviera corriendo por todos lados, bien feliz, cargando a la gente y brincando y gritando. Yo no sé cómo este hombre se pudo controlar después de tantos años paralítico o cojo. Pero otra vez, ¿qué prefieres? Estar bien con Dios. En la sierra. Ayer el Señor me dio una lección el día de ayer que de verdad quedó en mi corazón. Yo venía del parque donde voy a caminar, y ese parque está rodeado de puras mansiones muy grandes, muy espectaculares. Y yo decía, wow, ¿qué se sentirá vivir en una casa tan grande? Que de pronto tienes que caminar bastante para buscar la cocina. Yo como vivo en un solo cuarto, entonces, ¿qué se sentirá? Pero luego yo dije, yo me ponía a pensar en ellos que tenían tanto dinero, y luego llego a casa y a escuchar la lección del estudio de Efesios de la boca del hermano Vicente, que es excelente para enseñar, y decirme el Señor, mira, tú eres millonaria, espiritualmente son muchísimas las bendiciones que hay, que tú ya tienes. Entonces, después pensaba en lo que en lo que llegué a considerarlo en el parque de esa gente con estas grandes mansiones, y decía, sí, lo que dice el hermano Henry, pues pueden estar dentro de una casa muy grande, muy lujosa, pero no tienen paz, no tienen tranquilidad, viven en desasosiego, que se los pueden secuestrar, que esto, que lo otro. Y nosotros disfrutamos de esa gran paz que viene de parte de Dios, y que sabemos que Él siempre va a ser nuestro proveedor, que nunca nos va a faltar, y que aún en las tribulaciones nosotros estamos gozosos porque tenemos una mansión, pues, y esa mansión va a ser eterna, donde no vamos a tener ningún tipo de miedo. Y entonces recibí esa lección por parte de Dios después de, en la tarde, estar pensando que se sentía vivir como un millonario. Pero entendí que el Señor me dijo, ya eres millonaria, y más millonarios que ellos. Gracias. Amén. Entonces, lo que también debemos que entender es que las bendiciones de Dios son para compartir, no son para quedarse con ellas. ¿Verdad? La gran diferencia es cuando yo comparto el dinero con otra persona, pues me quedo sin dinero, ¿verdad? Pero cuando comparto las cosas de Dios, es al revés. Por fuera nos vamos desgastando, no obstante, por dentro nos vamos renovando de día en día, de día en día. O sea, nuestra riqueza espiritual va creciendo. Mientras más compartimos, hay más todavía que dar.
Fíjate cómo es Dios. Ahí se cumple lo que dice, mire conmigo, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8, que dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Verdad? Para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias de Dios. Porque la administración de ese servicio no solamente suple lo que los santos faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Verdad? Amén. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Dios es glorificado. Fíjate bien cuando volvamos al capítulo 6, al versículo 6 del capítulo 3. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. ¿Quién está trabajando? Jesucristo, no yo. Levántate y anda. Fíjate bien, lo que está diciendo Pedro y Juan es que lo que ellos tienen, ¿verdad? No es de ellos, es el transmitir la gracia de Dios a otro. Es lo que yo tengo. Lo que yo tengo te doy. Y la curación es incidental para llamar la atención. Lo que ellos tienen que dar es lo que sigue después, que va a culminar en el versículo 18, cuando digo, perdón, 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. Eso es lo que realmente está buscando. Eso es lo que está buscando dar, lo que está buscando realmente atender, ¿verdad? Lo que estamos compartiendo, lo que se está compartiendo es el Evangelio. No nos olvidemos de eso. Esto es simplemente la parte de la llamada de la atención. ¿Verdad? En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y como decía Henry, ¿verdad? Si yo me levanto y ando, voy a brincar, igual que brincó este hombre, de felicidad, brincando. ¿Verdad? Ahora, fíjese bien lo que pueden hacer los discípulos. Los discípulos no pueden hacer andar a nadie. Dios lo puede hacer andar. Ellos pueden agarrarle de la mano y levantarlo. Eso sí pueden hacerlo, ¿verdad? Eso lo pueden hacer, ¿verdad? Estaban fuertes, más fuertes. Tan fuerte. Levantarle, agarrarle de la mano a Henry y levantarlo, se necesitan 3 o 4 con un montacargas, una grúa o algo por el estilo. Igual que levantarme a mí. Eso es Exacto. Fuerza. Pero es lo que ellos pueden hacer. Fíjense bien, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿qué hicieron los hombres? Los hombres pudieron agarrar la puerta, la piedra, y moverla. Sí. Eso podían hacer los hombres, pero no podían hacer que Lázaro viniera de los muertos. Solamente Dios lo puede hacer, ¿verdad? Pero los hombres hacen lo que pueden y nosotros debemos hacer lo que podemos. Nosotros lo que podemos hacer es hablar, lo que podemos hacer es ayudar a una persona a levantarse si está sentada. Aunque sea paralítica, la podemos levantar y cargar de los hombros de los dos, ¿verdad? Cuando yo me caí el año pasado, de frente así, me tropecé y me caí. Gracias a Dios había unos 3 o 4 jóvenes, entre 2 de ellos nada más. Me agarraron de acá, me levantaron, me pararon, me pusieron así, como si nada. Y yo no podía levantarme del suelo, pero ellos sí me levantaron. Entonces el hombre hace lo que puede.
¿verdad? Y lo que Pedro puede hacer, lo que Juan puede hacer, lo que tú y yo podemos hacer, podemos hablar, podemos hacer algún esfuerzo físico dentro de lo que estamos, de lo posible. ¿Cierto? Amén. Ok, entonces eso es lo que pasó. Versículo 7, tomándole por la mano derecha, perdón, sí, perdón, Henry, sigues. Quería decir que ellos están diciendo en otras palabras, yo no soy nada, pero el que es Jesucristo, Él te puede ayudar, Él te puede dar riqueza, Él te puede levantar. Entonces, es como siempre digo, están apuntando dónde puede comer Él, dónde puede hacerse rico Él, dónde puede recibir bendiciones el paralítico. No es con Juan ni con Pedro, pero sino con Cristo Jesús. Perdón, hermano. Sí. No, sí. Me estoy acordando de la historia de Henry que me contaba que para él, para llamarle la atención, le ofrecieron espagueti o lasaña, no me acuerdo. Una cosa por el estilo. Lasaña. Con eso ya le llamaron la atención. ¿Verdad? Amén. A mí me pueden ofrecer una carne asada y voy corriendo hacia allá. ¿verdad? Amén, amén. Así es. Entonces, la llamada de atención es muy importante. Pero lo que tengo te doy, tener esa actitud, la actitud que tenemos es de compartir, de compartir, de compartir. Lo que estamos buscando es el privilegio de compartir, ¿verdad? De dar el consejo de Dios, no el consejo de uno, el consejo de Dios. Amén. ¿Okay? Versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el resultado hasta ese momento, el versículo 9? ¿Llamaron la atención, sí o no? Sí. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? Y dice todavía, ¿verdad? En el 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. ¿Cuál fue la reacción del pueblo que le vio? ¿Cuál fue la reacción del pueblo que le vio? Se sorprendieron, se Asombro y maravillaron. Prendieron, se maravillaron. Asombro. Se espantaron. Se asombraron. Se espantaron. Tuvieron miedo. Si vieras una cosa supernatural. Asombro, espanto. Es tanto. Pero una pregunta específica. Dentro del asombro, espanto, creo que dice ahí, ¿habrá curiosidad? ¿Ahora ¿Se qué? despertará la curiosidad? Sí. Amén. Sí. Claro que tiene que haber curiosidad porque ellos están reconociendo al que se sentaba a pedir limosna en la puerta, que lo están viendo saltar. Se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó aquí, pues? Porque este hombre, después de verlo tanto tiempo pidiendo limosna, ahora salta y brinca y alaba a Dios. Quienes vieron se quedarían sorprendidos, pero a lo mejor había un grupo que no vieron exactamente en el momento que eso venía de Pedro, de Pedro y de Juan, y se más ellos tenían que preguntarse qué pasó aquí. Oigan bien, o sea, eso es lo que quiero que entendamos es que dentro de ese asombro, de ese espanto, uno quiere contestación a una pregunta. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿Qué pasó? Entonces, cuando uno tiene esa mentalidad, si alguien le contesta, le dice, mira, yo te voy a decir lo que ha pasado, te voy a explicar, ¿le vas a prestar atención? Sí. Entonces, lo único que tenemos que hacer en un momento dado es provocar la curiosidad de la persona, ¿verdad? Para ver si, o sea, no es cuestión de llegar a una persona, buenas tardes, ¿le gustaría estudiar la Biblia? ¿Qué te va a contestar? ¿Que no ve que estoy ocupado? ¿Que no ve que tengo que hacer esto? Por eso es que Cristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra, para darle sed a las personas, para que las personas te pregunten, ¿a qué iglesia tú vas? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas? Para poder entender mejor qué es lo que hay que hacer. De alguna forma hay que llamarle la atención.
de alguna forma. A algunos se les hace fácil, otros no. Pero cuando una persona llega con una situación diferente, para que la gente tenga la curiosidad de preguntar de dónde salió de qué es lo que ha sucedido. Alguien les iba a contestar la pregunta. Entonces, tengamos eso. En el capítulo 2, ¿verdad? Hubo un ruido, vientos, tempestades, bueno, toda clase de cosas que pasaron. La gente empezó a hablar en los idiomas de ellos y hubo un revuelto para que la gente se asombrara, ¿verdad? Y se preguntara, porque lo que tiene que ser el evangelio es la contestación a una pregunta. La gente, quien sabe, no sabe ni qué es lo que estaba pasando, a qué es lo que están preguntando, pero la pregunta es esa, ¿verdad? Se tiene que causar esa curiosidad. Entonces, hay que pensar en eso, hay que pensar. Nosotros tenemos que pensar en cómo podemos llamarle la atención a la gente para que nos escuche. No es cuestión de el domingo en la mañana pararse enfrente de 30, 40, 60 personas o 100 o 500, ¿verdad? Y arrullarlos para dormir. Ya les he contado que hay una hermana que me dice el otro día, hermano, me encanta cómo usted predica, porque usted arrulla. Su voz me hace dormir tranquilamente. Me quedo bien dormido. Entonces, ¿a quién estoy llevando la atención? A nadie. That's the way he preaches, because when he preaches, he puts her to sleep. Está explicando Henry a su esposa. Sí, en inglés. Perdón, ¿qué estás diciendo? No, está bien, está bien. Mariana, te escucho. Bueno, hermanos, yo en estos días estaba leyendo con los niños y pues también le comencé a leer el libro de Lucas, ¿no? Y estaba en el pasaje pesadito donde habla de la pesca milagrosa. Y me sorprende, pues ahorita estoy así haciendo las conexiones y allí estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo, creo que si mal no recuerdo. Y cuando Jesús los hace que puedan pescar y ya no tenían espacio, tuvieron que llamar a la otra barca. Entonces, dice aquí en Lucas 5, en el 5:9, dice, Pedro le dijo a Jesús, porque ellos estaban con temor. El 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Entonces, un poquito para resumir todo lo que han dicho, por un lado, veo aquí Pedro y los que estaban allí se llenaron de temor. Y ahorita en Hechos leyendo que la gente estaba asombrada y tenía temor. Hablamos también de que los mismos Pedro y Juan que estaban allá, ellos tuvieron unas propiedades, tenían una barca, pero ellos simplemente tomaron la decisión de seguirlo. Entonces, cuando nosotros somos así expuestos a la palabra de Dios y a toda esa gracia y a toda esa riqueza, cuando tenemos entendimiento de esa riqueza, de esa gloria, como estamos estudiando ayer, tiene que producir en nosotros una reacción inmediata. Y ellos decidieron dejar sus pocas propiedades. Yo no sé cuánto costaba una barca, quizás costaba mucho, pero ellos dijeron, no se compara, pienso yo, no se compara con lo que Cristo les podría dar. Y les dijo Jesús, yo los voy a hacer pescador de hombres. Y aquí en Hechos 4, a esos que les dijo pescadores de hombres, estaban pescando hombres. Y teniendo barcas y teniendo alguna propiedad, ahora en este momento no tienen nada, entonces nada físico, pero tienen lo espiritual, que es lo más importante. Y para nosotros como discípulos a veces es difícil guiar con no tener, o sea, con
tratar de hacer el trabajo de la obra y a veces no contar pues con riquezas, como decía la hermana Alex, uno también lo piensa. Yo a veces digo, si tuviera tal cosa para darle a mis niños o tantas necesidades que uno tiene, y entonces aprender a vivir de Jesús, pues, y contentarse con lo mucho, con lo poco, no es fácil para uno, pero en la medida que vamos aprendiendo acerca de todas estas riquezas de las que podemos gozar aquí, pues ya los materiales empieza a pasar a otro plano. Y bueno, me gustó y quería compartir eso. Ok. ¿Verdad? Estamos llegando a unas conclusiones muy bonitas, ¿verdad? Porque ya sabemos que la gente va a prestar atención a lo que les va a decir. Ahora sí, ya teniendo eso así, le van a escuchar. Dice el versículo 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, ¿verdad? O sea, hasta se acercaron a ellos para escuchar. Se levantó un revuelo y ese revuelo causó que la gente quisiera saber lo que está pasando. Y entonces es cuando Pedro va a hablarle al pueblo. Va a aprovechar ese momento para que pudo llamar la atención para hacer algo que tiene que hacer. ¿Ok? Seguimos hasta las 12. Faltan 11 minutos para la siguiente hora. Y seguimos hasta ese momento y luego paramos. ¿O quieren parar de una vez? No, seguimos. Bueno. Entonces, ya los tiene agarrados. Empieza el sermón del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, alguien hágame el favor de leer. Leo. Hasta el 15, del 12 al 15. Del 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Okay. Quiero que paremos ahí porque es interesante la forma en que Dios habla a través del apóstol Pedro para evangelizar. ¿Verdad? A nosotros nos gusta predicar un evangelio de gracia, de bondad, de amor, de que Dios hizo todo esto por ti. Pero Pedro en los dos sermones, en el primer sermón y en este, ¿verdad? Empieza diciéndoles a la gente que están condenados. Wow. Empieza yendo al grano antes de hablar de la bendición, ¿verdad? Antes de hablar de la bendición, tiene que hablar de la maldición. Entonces, en el caso específico del capítulo 3, ¿verdad? Estamos viendo, lo primero es el evento. El evento sí es una persona lisiada, triste, ¿verdad? Que no puede caminar y lo hacen andar. Eso es un beneficio, ¿verdad? Eso sí es una cosa positiva. Pero eso es para llamarle la atención solamente. Una vez que le llaman la atención, entonces abren su boca y les empieza a acusar de que son pecadores, de que se han condenado, pero es para presentar inmediatamente al Cristo. Ahora, quiero que entendamos que no es cuestión de llegar a una persona y decir, en mi opinión, usted está condenada y se va a ir al infierno. Buenas tardes, que Dios le bendiga, ¿verdad? No.
esa situación se tiene que establecer para poder presentar al Salvador. Porque el beneficio es el Salvador. El Salvador no tiene ningún efecto si uno no entiende que está perdido. ¿Para qué quieres un Salvador? ¿Verdad? Si yo estoy en la piscina nadando 50 metros para acá y para acá y para acá y para acá y para acá, porque sé nadar bien, y me echas un salvavidas, te voy a decir, ¿para qué? No necesito salvavidas, ¿verdad? Porque estoy nadando bien. No lo necesito. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, de alguna forma, necesitamos hacer entender a la gente la condición en la que están. ¿Verdad? Tenemos que hacer entender la condición en la que están. Entonces, ¿cómo empieza? O sea, viendo las maravillas. O sea, vemos primero que tenemos que estar astutos y listos para saber cuándo podemos empezar a hablar. Para no echar las perlas sobre los cerdos, como decía el hermano Henry. ¿Verdad? Él sabe que él tiene la atención de estas gentes, entonces va a empezar a hablar de eso. Y les va a decir por qué están maravillados, por qué están atónitos, les voy a decir, ¿verdad? Dice, y les dice, ¿ustedes piensan que nosotros lo hemos hecho? No, ¿verdad? Les va a hablar Dios. El Dios es el autor. Dios es el autor de todo esto, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la construcción de un sermón. La primera cosa es el tema. Tiene que hablar de lo que está pasando. Va a ser contestar la pregunta que ellos tienen. Contestar la pregunta que ellos tienen, ¿verdad? Y así es como tiene que ser. Lo primero que tenemos que hacer es darle la gloria a quién. A Dios, ¿verdad? No somos nosotros, a Dios. Vamos a hablar de Dios. Ahora sí, ¿verdad? Ahora, el Dios de Abraham, dice el versículo 13, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Y fíjate bien lo que ya está diciendo. Está confesando que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús ha venido en la carne, que Jesús ha sido muerto, porque ustedes lo han negado ante Pilato, habiéndole podido poner en libertad, y lo ven matado al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, el cual nosotros somos testigos. Ahí está el evangelio completito en el principio. Para que no haya discusión. ¿De qué querían hablar? ¿Qué quería que escucharan? No te digo, Henry. Del milagro. Ellos querían hablar de cómo es que este hombre puede caminar ahora. Y él quería mandarlo para el cielo, para que vean a Dios, para que vean el plan de salvación. Otra vez al grano, ¿verdad? Cierto, otra vez al grano, ¿verdad? Hay que ir al grano. ¿Verdad? En México decimos a lo que te truje chencha, es lo que se quiere decir, al grano. Y ir al punto para empezar. ¿Ok? ¿Algún comentario más sobre del 12 al 15? El GPS del carro mío te dice, vamos recalculate, vamos a mirar de nuevo donde tú estás. Y siempre me lleva a donde yo tengo que ir. El GPS, yo llamo el GPS God's Plan of Salvation, el plan de Dios para salvación. Entonces tengo que recordarme que soy pecador, que yo no soy mejor que tú, ni mejor que más nadie. Soy peor. El 1 Timoteo 1:15 nos dice que yo soy, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. ¿Pero por qué me salvó a mí? Para servirme de ejemplo. Si uno puede mirar a Víctor y decir, bueno, si Víctor puede ser cristiano, yo puedo ser cristiano, seguro. Si Henry puede ser cristiano, yo puedo ser cristiano, seguro. Y como nosotros, hay muchos más que se hicieron cristianos que no tenían ni cómo tocar la puerta, pero tocamos la puerta, abrieron la puerta y lo dejaron que entrara a la fiesta grande de Dios.
Quisiera compartir es que cuando vamos a predicar el evangelio, pues como usted decía, muchas veces predicamos solo las bendiciones, las gracias, mansión celestial y todo. Pero muchas veces tenemos que predicar también haciéndole ver a la persona, como decía que ustedes mataron al santo, ¿verdad? Tenemos que hacerle ver a la persona que deben reconciliarse con Dios, que en la condición en que están, tiene que haber una reconciliación con Dios, porque las consecuencias son nefastas. Y quiero hacer este comentario porque también son varios cuartos y siempre se van vecinos. Ella siempre pasea su bebé y yo aprovecho estas oportunidades. Y gracias a Dios sí hemos logrado varios hermanos. Y entonces yo me le acerqué y empezamos a hablar. Yo le digo, sentamos a hablar. Y llegamos hasta el punto en que yo le dije, mira, hay consecuencias nefastas, muy nefastas por no aceptar y obedecer el único plan de salvación que hay. Y la palabra de Dios nos habla de un yo recurrido. Tú estás clara que esa vida como la llevo y bueno, yo considero que es mi responsabilidad asumir eso que viene, pues. Si eso es lo que me toca, bueno, eso me tocará. Y yo digo, wow, entonces yo le digo, eso es por toda la eternidad, es un tormento eterno. Sí, yo sé que es un tormento eterno, pero ya estamos muertos. Entonces vi que, no quiero continuar con la palabra. Yo dije, bueno, ok, gracias por escucharme y chévere, pues. Pero dijo que ella asumía su responsabilidad porque ella no iba a cambiar la vida en que ella tenía. Yo le pregunto, pero ¿qué vale tanto aquí en esta vida que no te permita obedecer a Dios? Y me dijo, no, primero que yo tendría que dejar de pelear con mi marido, y mi marido de verdad que eso me lleva todos los días, voy a lograr vivir de manera pacífica con él. Yo le digo, wow, eso no puedes perder tu alma por otro, tienes que darme una razón que sea por ti, ¿ves? Entonces me dijo, no, es que a mí me gusta vivir así como vive. Ah, bueno, perfecto. Entonces es fuerte porque las personas pues no tienen esa, no se imagina eso esas consecuencias tan graves para su vida, y muchos piensan que porque ya están muertos ya no van a sentir nada. Es fuerte. Wow. Sí, así es. Increíble, ¿no? Que la gente esté tranquila y acostumbrada. La gente se acostumbra a lo que sea. Se acostumbra a lo que sea. Se acostumbra a pelear todo el tiempo, se acostumbra a ser insultada, se acostumbra a cualquier cosa. Pero no, es que no saben que hay algo muchísimo mejor, ¿verdad? No hay algo que sea muchísimo mejor. El autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, eso es una aseveración poderosísima. Es fácil decirlo, pero hay que pensar realmente en la consecuencia de ese evento, la consecuencia tremenda de ese evento para todos nosotros, de lo que eso realmente llega a significar. Porque ese es el mensaje que realmente se tiene que dar en el centro, ¿verdad? de la actividad de todas estas gentes, es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es el poder de Dios manifestándose
Y por eso en 2 Corintios 4 dice, y aquel que resucitó a Jesús de los muertos también nos resucitará a nosotros. También a nosotros nos levantará, nos resucitará. Entonces ese es el evento positivo de todo este asunto del que tenemos que ver. ¿Verdad? Y es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. O sea, ese mismo poder que levantó Jesús de los muertos es el que trabajó en este lisiado que caminó para que demostrara lo que estaba pasando. O sea, les contesta la pregunta, pero le está diciendo algo que es mucho, mucho más importante. Lo que necesitamos entender cuando vemos que este lisiado camina es entender que Dios promete levantarnos de los muertos a nosotros si somos de Él. Nos va a dar las condiciones que tenemos que hacer para poder hacerlo, ¿verdad? Quiero que entendamos que ese lisiado, fíjense bien, llevaba 40 años de lisiado. Estaba recibiendo dinero. Esa era su profesión, su vida, ¿verdad? Y él cuando se levantara, iba a dejar de recibir su método de ingreso, pero iba a tener una mejor vida. Pero él tenía, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, tenía que levantarse y andar, tenía que obedecer lo que Dios le había dicho. De otra manera, si él se hubiera quedado, no, aquí me quedo sentado, no me moleste, nada más mándame dinero. Él podía haber dicho eso. Él podía haber dicho eso, pero no lo hizo, para que nosotros nos diéramos cuenta. Como el hombre que yo traté de ayudar, que le faltaba una pierna, le conseguí una cita con la compañía que hace las piernas, que vale $10,000, una pierna, y no quiso. Me dijo que no me iba a gastar el tiempo, que él prefiere estar sentado delante de la Walmart en su silla de ruedas para ganarle dinero al pueblo. $300 diarios es lo que ganaba él. Y me dijo que no, que me largara, que no me quedara por ahí, porque eso es de él. Yo no estaba interesado en ganarle dinero de esa manera. Pero sí, lo que tú dijiste es verdad. Se pelea por una esquina, por un parqueadero, por algo, para decir, no, esto no es mío, no puedes venir tú aquí. Pero ¿quién eres tú? Okay. Yo para conquistar a mi mamá, yo siempre le predicaba el evangelio y no me hacía caso. Entonces yo dijo, ay, pero deja de molestarme. Mi mamá ya estaba viejita. Y entonces todas las mañanas, a las 6 de la mañana, cuando tomábamos hacía el café y nos sentábamos a tomar café, yo le decía, bueno, vamos a tomarnos este café aquí, porque ya después que nos vayamos de esta vida no podemos tomarnos las más juntos. Y entonces ella empezó a preguntar ¿por qué? Yo le digo, porque nos vamos a ir a 2 lugares diferentes. Sí, a 2 lugares diferentes, sí, ¿quiere que te lea? Entonces leí lo del rico y Lázaro. Y entonces dijo, no, hazme el favor, y a mí me bautizan. Yo ya tenía bastante tiempo predicándole el evangelio. Vino un hermano, duró como una semana con ella, con mucha paciencia, porque mi madre es analfabeta, pues, y entonces ella dice, yo el único milagro que yo le pido al Señor siempre, hasta el día de hoy me lo dice, que yo sepa leer, pero ya está muy viejita, mi mamá ya va para 90 años, pero le leen la Biblia, ya están mis hermanos que son cristianos, pero fue de la única manera cuando le hablé del rico y Lázaro que pudo aceptar obedecer. Tremendo. Amén. No, ahora sí, ya son pasadas de la hora. Vamos a detenernos ahí. 2 horas. Si no hay más otro comentario, vamos a seguirle el próximo sábado, al mismo canal, misma hora. Mi amado hermano, sí quiero dar una información, por favor, y quiero ponérselos en sus corazones. Nos escribió la hermana Yelenia, que tiene leucemia en Venezuela. Ella tiene 36 años, una mujer joven, le dio 2 trombosis en la pierna
y está, pues como está en Venezuela y está en el hospital, le mandaron una lista inmensa de insumos que quien tenga a su bien en el corazón querer ayudarla, pues se pueden comunicar conmigo porque nosotros la hemos ayudado en la medida que podemos, ¿verdad? Y ella mantiene mucho contacto con mi hijo y él siempre ve la oportunidad de ayudarla en lo poco que gana. Pero quien quiera ayudarla para esa lista tan grande de insumos, se lo pongo en su corazón, y quien quiera, pues, se comunica conmigo, que yo sé de la manera en que podemos hacer llegar ese dinero allá a Venezuela, pero de verdad no está necesitando. Ella la abandonó el hermano, que era su esposo, y está sola con sus 2 hijos, que son menores, y pues nos necesita, y quien esté a bien querer ayudar, pues, por favor. Ok, hermana Yelenia, y oremos por ella también. Amén, amén. Los que pueden ayudar entonces. Bien, entonces hermano Sergio, nos hace el favor de despedirnos en una oración. Puede. ¿Serio? Sí, oremos, hermanos, que estoy acá con el teléfono, con el otro teléfono. Oremos. Santo Dios, muchas gracias por esta tarde. Gracias porque estamos reunidos, Señor, como a ti te gusta, como tú nos mandas, Señor. Gracias porque podemos escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos seguir creciendo, Señor, al entender tu palabra, Señor, y a seguir compartiendo la sana doctrina con los demás hermanos. Señor, muchas gracias por este momento, por este tiempo que tenemos de coinonía, Señor. Gracias a nuestro hermano Roberto, que nos ayuda a seguir creciendo con su conocimiento, con el conocimiento de los hermanos que nos regalan sus comentarios, Señor, su sabiduría, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Señor, te pedimos por la hermana que está en Venezuela, Señor, que está sufriendo de leucemia, Señor, ayúdala para que pueda salir victoriosa de este problema. Sabemos que es un problema un problema muy complejo, Señor. La situación económica está muy mala, Señor. Sabemos que también puede caer la salud espiritual, Señor, y eso es lo que no queremos, lo que tú tampoco quieres, Señor. Señor, te pedimos que estés con ella en todo momento, dándole la paz y la tranquilidad que solamente tú puedes dar en estos momentos tan complejos que está pasando a nuestra hermana. Señor, ayuda a nuestros corazones, a los que puedan ayudar con un granito de arena, Señor, poder hacérselo llegar, Señor, por intermedio de nuestra hermana Alice, Señor. Sabemos que cuando nosotros actuamos de esta forma, tú provees siempre de la mejor forma, Señor, y sabemos que la forma espiritual es lo que nosotros más anhelamos, Señor, de tu parte. Señor, gracias porque tenemos el deseo y la gana siempre de ayudarnos entre todos los hermanos. Señor, te quiero agradecer por este estudio, Señor, y esperamos en ti que pueda llegar a los diferentes hermanos que a lo mejor no pudieron conectarse por un otro motivo, Señor, y te pido que también puedan llegar estas palabras, Señor, y este estudio a posibles hermanos, Señor, que se puedan ir uniendo, añadiendo a tu iglesia. Gracias, Señor, por todo. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, que ponga en tu mano también la salud de nuestra hermana Nelly, la salud